Bien, entonces decíamos, salen de Egipto y acaban de recibir los 10 mandamientos, acaban de recibir esa enseñanza de Dios, esas leyes de Dios, lo que tenían y no tenían que hacer es lo que acaban de recibir. Y esto lo reciben allá en el Sinaí. Y pudimos ver en la clase pasada, ¿verdad? Lo que ocurrió desde el Mar Rojo hasta llegar hasta el Sinaí. Todo lo que ocurrió con ellos, todo lo aprendido, cada una de las cosas que le fueron aconteciendo como una manera de Dios enseñarle, como una manera de Dios educarle, como una manera de Dios sacar lo viejo y entrar las enseñanzas nuevas para el pueblo. La manera en la que desde el Mar Rojo hasta el Sinaí, Dios empezó a preparar, a capacitar al pueblo para cuando llegara a otros pueblos vecinos, a los pueblos que iba a sacar de la tierra prometida, a los que iba a invadir, y que no tomara sus costumbres, que no tomara lo que ellos tenían para la práctica. Recordando que venían de Egipto, venían de un pueblo idólatra y se hallarían en el camino con más pueblos idólatras. Entonces Dios estaba cuidando, Dios estaba protegiendo, Dios estaba trabajando con el corazón del pueblo para santificarlos, para ponerlos a la imagen y semejanza de Dios. Recordando que en el Génesis el hombre y la mujer habían perdido, ¿verdad? Habían perdido esa imagen de Dios, y Dios está entonces en la labor, en el trabajo de acercarles otra vez a Él. Entonces, pero aún en esta parte de Números no hemos llegado a la tierra prometida. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por lo que todavía estamos antes que los libros de Deuteronomio y de Josué, que es esta parte, el preámbulo prácticamente de la entrada a la tierra prometida en sus inicios. En Número, ¿qué es lo que veremos? Pueden ir anotando, pero yo voy a mandarle este material desde que termine la clase. Le voy a enviar el material, Dios mediante, pero pueden ir tomando apuntes. Si alguien desea que me detenga o que les repita algo, puede abrir el micrófono y puede pedírmelo. Amén. Así es que no hay ningún problema ni me sentiré mal con eso. En Números veremos al pueblo de Israel empacar el campamento al pie del monte Sinaí. Y veremos a un pueblo avanzar hacia la tierra de Canaán. Recuerden que ellos estaban allí esperando la voz de Dios. Ahora están empacando. En el libro de Números vemos a un pueblo que empieza a empacar, ¿verdad? Y que ahora va en avance, va caminando, va marchando a la tierra de Canaán, la tierra fértil justo antes del mar Mediterráneo. Lo que Dios le había prometido a un Abraham, lo que Dios le había prometido a un Isaac, la promesa que había llegado a un Jacob, pues sigue latiendo en el corazón de Dios y en el corazón del pueblo. Entonces, el Número, veremos al pueblo de Israel que está no solamente empacando, sino que empiezan a marchar a la tierra prometida. Recordemos lo que hablaba también David ahorita, que la ruta que ellos debían caminar solo tenía aproximadamente 321 kilómetros. Escucha bien, aproximadamente 321 kilómetros que llegaban en poco tiempo. Pero la narrativa de todo el transcurso, de todo el camino, comprenderá 40 años, ¿verdad? Porque como veremos, el pueblo no va directamente a la tierra. En cambio, Dios lo pone a deambular por el desierto. Y decíamos en clases pasadas que lo que Dios quería era, número uno, santificar al pueblo y prepararle para cuando entraran a la tierra prometida, entraran ya dentro de su voluntad y como el pueblo escogido por Dios. Al dividir, si vamos a dividir el libro de Números geográficamente, vamos a dividirlo, ¿verdad? El capítulo 1 al 10 trata acerca de lo que decíamos ahorita, del 1 al 10, veremos al pueblo empacando en el Sinaí. Empacando es haciendo sus maletas,
es ya tomando las riendas para salir, para empezar a marchar, para empezar a ir a tomar posesión de la promesa de Dios. En los capítulos 11 y 12, lo que veremos es el viaje a Cades, donde el pueblo se revela. Vamos a ver un pueblo que se revela. En el capítulo 11 y 12 veremos a un pueblo que se revela, ¿verdad? Los capítulos 13 hasta el 19, capítulo 13 al 19, vamos a ver la explicación de las peregrinaciones en el desierto. ¿Por qué peregrinan? ¿Por qué duran tanto en el desierto? ¿Cuál es la razón? Y lo que vamos a hacer aquí es a recordar esas razones, ¿verdad? Y los capítulos 20 y 21 van a describirnos el viaje a las llanuras de Moab. Capítulo 20 y 21. Finalmente, en los capítulos 22 hasta el capítulo 36, veremos que Israel ahora está empacando a la orilla del río Jordán. Y esto es algo maravilloso lo que ocurre allí, porque empacar, hacer sus maletas, empezar a hacer los bultos, como diríamos aquí, es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios, es un asunto de saber que las provisiones de Dios ya están para nosotros. Amén. Está acampando a la orilla del río Jordán y preparando nuevamente las maletas, mirando al otro lado del río, mirando hacia la tierra prometida. Aleluya. Allí está el pueblo y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a disfrutar este libro de Números, que para muchos es nuevo, que muchos no se han adentrado en él, que muchos no lo han estudiado y que a muchos le parece tedioso, largo, extenso y a lo mejor poco llamativo, pero un libro que denota a un Dios que cumple sus promesas. Amén. Este libro no solo relata la búsqueda del pueblo de Dios de un lugar para servir. Si ampliamos un poco más en el libro de Números y yendo un poco atrás, ¿verdad? Recordaremos que esta historia encaja en el panorama más amplio de cómo se cumplirán las promesas que Dios le hizo a Abraham cuando le dice: sal de tu tierra, sal del lado de tu familia y yo te voy a dar una tierra prometida, una tierra maravillosa, una tierra que fluye leche y miel. Entonces, lo que vamos a ver en el libro de Números es al Dios que está buscando la manera de cumplir las promesas a este pueblo, pero la promesa que le hizo a su hijo Abraham. En Génesis 12, ¿verdad? Capítulo 15 al 17, Dios hace muchas promesas a Abraham. Permítame resaltar los 4 puntos claves que estaremos viendo a lo largo del libro de Números en base a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Número 1, Dios promete que su pueblo tendrá un lugar. Dios promete que su pueblo tendrá un lugar. Génesis 13:15 nos dice: porque toda la tierra que ves, es la promesa de Dios a Abraham, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La daré a ti y a tu descendencia para siempre. Número 2, Dios promete que los israelitas, que son también llamados su pueblo, la descendencia de Abraham, los israelitas, él dice, será numerosa. Dios está prometiendo, tu descendencia será numerosa. Y él especifica, será una nación grande. Génesis 12:2. Y él le hace una comparación. Si puedes contar el polvo de la tierra, también se podrá contar tu descendencia. Le dice el Señor. Génesis 13:16. Como las estrellas del cielo, según Génesis 15:5, así será tu descendencia. Si alguien puede contar las estrellas,
también podrá contar tu descendencia. Son las promesas que vemos de Dios a Abraham. También en Génesis 15:1 le dice, Dios también le hace una promesa. Mi presencia estará contigo y con tu descendencia. Tú no estarás solo, tu descendencia no estará sola. Los que crean en ti no estarán solos, porque en mi presencia, donde quiera que ustedes vayan, irá conmigo. Esta promesa no fue dada específicamente solamente a Josué, ni fue la primera vez que Dios la dio. Dios se la entregó a Abraham, esta promesa de que su presencia iría con él. Y por último, veremos en todo este número, en todo este libro de Números, cómo Dios le promete por medio de los israelitas que todas las naciones, por ellos, todas las naciones serán bendecidas. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren o a los que te maldigan. Y él dice, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesa! Las bendiciones que tenemos hoy en día, las bendiciones que Dios nos da, las grandes bendiciones que podemos recibir de parte de Dios, vienen gracias a la promesa directa que Dios le hizo a Abraham. Bendeciré, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. El libro de Números es crucial, hermanos, para comprender la historia redentora, porque es la primera vez desde Adán y Eva que estuvieron desde el huerto, que vemos la posibilidad de que estas 4 promesas se cumplan en un pueblo. El pueblo de Dios intenta habitar un lugar donde puedan disfrutar de la presencia de Dios y así ser una bendición para todas las naciones. Entonces, el libro de Números nos presenta la manera redentora de Dios, la manera en la que Dios está cumpliendo sus promesas a un pueblo hecha al padre Abraham. Amén. Pero, por supuesto, estas 4 promesas no tienen éxito sino hasta Apocalipsis capítulo 21. Esas promesas las vemos ya cumplidas en el libro de Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Así que sabemos de antemano que Números en ese sentido es un comienzo en falso. Es un comienzo en falso, realmente. Amén. Es como algo que están atentando, es como algo, una visión de lo que Dios tendría para el pueblo. Pero lo que es significativo es por qué. ¿Por qué decimos que es una promesa, algo en falso, algo que comienza en falso? Porque estas 4 promesas no prosperan en el pueblo, no prosperan. Pues, ¿podría alguien de nosotros pensar por qué no prosperan? ¿Por qué no prosperaron las 4 promesas hechas por Dios a Abraham en el pueblo para con el pueblo? Y podríamos decir, y ustedes lo tendrán en el material, por incredulidad. La incredulidad del pueblo, la incredulidad de ellos no les permitió visualizar a plenitud las promesas hechas por Dios a Abraham y pasada a todo el pueblo. La incredulidad. En resumen, vamos a ver 2 ideas temáticas que se juxtaponen en el libro de Números. En primer lugar, vemos vemos los problemas que tenían ellos y podemos verlo también en los problemas actuales en los que tenemos hoy en día. Número 1, la rebelión. Cómo el pueblo se rebeló una y otra vez en contra de Dios. Un pueblo conocedor de las grandezas de Dios. Un pueblo que había oído. Un pueblo que había visto. Un pueblo que había recibido promesas directas de Dios y que había escuchado la manera en la que Dios había traído libertad, que habían visto la manera en la que Dios había sacado al pueblo,
en la manera que Dios había hecho milagros y proezas. Pero el pueblo una y otra vez se rebela en contra de Dios. Y qué gran parecido tiene esto a la actualidad. Como aún los cristianos nos rebelamos a lo que Dios nos dice, como aún el pueblo se revela en cuanto a la palabra de Dios, y hacemos muchas veces todo lo contrario a lo que Dios nos ha dicho. Vamos camino contrario al que Dios nos ha trazado. Vamos hacia otra dirección diferente a la que Dios nos ha dicho. Nos rebelamos en contra de los mandamientos y preceptos de Dios. El pueblo se rebeló y esta rebelión trajo consigo desobediencia. Hermanos, ¿a cuánto vemos en el pueblo de Israel la desobediencia ante Dios? ¿Cuánto le fallaron a Dios? ¿Cuántos se alejaron de Dios? Pero no nos vayamos muy lejos. Como nosotros en ocasiones andamos en la misma desobediencia. Como nosotros en ocasiones nos rebelamos ante los preceptos, mandamientos de Dios. Como nosotros andamos por nuestra propia vía, por nuestro propio camino, olvidándonos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. En resumen, decíamos, dos cosas muestran la incredulidad. Número uno, la rebelión del pueblo, y número dos, la desobediencia delante de Dios. Entonces, frente a eso está la fidelidad de Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo en desobediencia, un pueblo incrédulo, pero vemos ante todo esto a un Dios que es fiel a sus promesas, un Dios que mantiene sus promesas vigentes y pues actúa con paciencia y le demuestra su gracia al pueblo, aún dentro de su maldad, aún dentro de su pecado, desobediencia y de su rebelión. Dios le muestra que sus promesas siguen para con ellos por su fidelidad, por lo que le había prometido a Abraham, por lo que le había prometido a Isaac, a Jacob. Esa misma promesa Dios seguía haciéndosela al pueblo y trataba con ellos con suma paciencia y también dándole su gracia. Y la gran pregunta que enfrentamos aquí en este libro es, ¿y qué ganaría Dios con esto? ¿Qué ganaría? ¿Y qué ganaría el pueblo? ¿Prevalecerán las promesas de Dios en medio de un pueblo desobediente? La desconfianza y la incredulidad del pueblo cansarían a Dios a tal grado de que Él lo soltara a su suerte, le permitiera la muerte en el camino, hermanos. ¿Pasaría esto? La respuesta es que las promesas del pasado iban a prevalecer a pesar de los problemas que ellos tenían. Y las promesas hechas por Dios en el pasado aún prevalecen para con su pueblo en el día de hoy, por la gracia dada por Cristo Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Entonces todavía tenemos la bendición de que la fidelidad de Dios nos ha alcanzado. Todavía tenemos la bendición de Dios de que su misericordia nos ha alcanzado y sus promesas todavía son vigentes para con nosotros. Aleluya. Todavía sus promesas nos alcanzan, pero ahora en la promesa y la misericordia de Cristo Jesús, ahora sus promesas nos alcanzan porque Cristo Jesús nos ha justificado. Y como decíamos en el libro de Éxodo y veíamos en el libro de Levíticos, oiga, Jesucristo se ofreció en un solo sacrificio. Jesucristo llevó nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra desobediencia, nuestra rebelión de una vez y por todas. Y como sumo sacerdote, Él ofreció un sacrificio a sí mismo para darnos entrada a la presencia del Señor. Aleluya. Por lo tanto, las promesas del pasado prevalecerán
a pesar de los problemas actuales. Aleluya. No importa, hermano. Muchas veces nos han enseñado y nos han dicho que Dios ya nos olvidó, que Dios no nos va a bendecir, que Dios solamente nos va a castigar, que castigo, castigo, castigo. No, hermano. La misericordia de Dios y la fidelidad de Dios es grande para con sus hijos y para con sus hijas. Amén. Así es que vamos a descansar en su misericordia. Ahora, no permanezcamos en el pecado. No permanezcamos en el pecado. Y por agradecimiento a lo que Cristo hizo, entremos entonces en la fidelidad y en la obediencia a Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que bien esto. Eso es lo que veremos en el libro, pero para asegurarnos de que este tiempo, ¿verdad? Podamos aprovecharlo, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué tendríamos nosotros que recordar que las antiguas promesas de Dios prevalecen a pesar de los problemas actuales? ¿Por qué recordar eso? ¿Por qué recordar esto? Vamos a números. Dividiremos el libro en 3 partes para ver esto. En 3 partes en función de 3 temas principales que van a sustentar la declaración resumida que acabo de darle. Número 1, decíamos ahorita, desde el capítulo 1 al 10, veremos que que Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Dios es maravilloso, hermano. Cada día las pruebas, las dificultades, las tentaciones, las adversidades, las enfermedades, todo lo que pasamos, hermano, Dios nos está preparando, hermanos, ¿verdad? Para el cumplimiento de sus promesas. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y para poder soportar la tentación, ¿sabe qué tiene que pasar primero? Tenemos que pasar por ella. Tenemos que ser tentados, tenemos que ser probados. Tiene que llegar a nuestra vida la prueba, la tentación, el problema, la adversidad. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido, o sea, cuando la haya vencido, le será otorgada la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Número 1, del capítulo 1 al 10 veremos que Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Capítulo 11 al 16 veremos que Dios castiga a su pueblo por su gran incredulidad y la falta de fe en que sus promesas se han de cumplir. 17 al 36 podemos ver la paciencia de Dios para con su pueblo. Quizás lo más importante que aprendemos es que sus promesas se cumplirán a pesar de todo lo que ha sucedido. A pesar de todo lo que Dios le prometió a Abraham se va a cumplir. Vemos que se cumplió en el pueblo, aunque no a cabalidad, aunque no completamente, aunque no se cumplió de manera en su totalidad, pero todavía las promesas hechas a Abraham se están cumpliendo en nosotros y se seguirán cumpliendo hasta que se cumpla lo dicho por el Señor en Apocalipsis capítulo 21. Amén. Entonces tenemos que entender eso. Todavía, hermano, todavía en la marcha, en el día a día, las promesas hechas a Abraham se están cumpliendo en nosotros. Cuando algún familiar nuestro se convierte, las promesas a Abraham se están cumpliendo. Cuando el adicto del barrio, cuando el ladrón del barrio, cuando el malcriado del barrio, cuando la prostituta del barrio, cuando nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros familiares se arrepienten y vienen a Cristo, se están cumpliendo las promesas de Dios a Abraham, de que su descendencia sería como la arena del mar, como contar las estrellas. Cuando alguien nos bendice, hermano, Dios también ha de bendecirle y esas promesas se han de cumplir. Y cuando alguien te hace la vida añicos, cuando alguien te hace la vida imposible, cuando alguien se levanta contra ti, cuando alguien pone soga en contra tuya y cava un hoyo en contra tuya, no te preocupes, porque Dios tomará en cuenta. Ni siquiera tendrás que rogarle a Dios que lo castigue. Dios tomará en cuenta a aquellos que te hacen la guerra, a aquellos que te hacen mal. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios a su pueblo. Y yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en que las promesas de Dios todavía están vigentes para aquellos que las creen. Amén, hermanos. Bien. Entonces, primero
vamos a mirar capítulo 1 al 10. Vamos a verlo a grosso modo. A grosso modo. Bien, esto es como la preparación de Dios, ¿verdad? Cómo Dios preserva, cómo Dios mantiene latente en el pueblo sus promesas. Al comienzo de estos 10 primeros capítulos, el pueblo de Dios todavía se encuentra al pie del monte Sinaí, ¿verdad? Al pie del monte Sinaí, listo para levantar el campamento. El ambiente que tenían era un ambiente optimista, era un ambiente, ya usted sabe, de fuego. Vamos para allá, porque Dios estaba recordando las promesas, Dios estaba recordando lo que iba a hacer, y estaban en chispa, hermano. El pueblo estaba en chispa, estaba candela, chispa y fuego. Así estaba el pueblo. Óyeme, como a ti te dan, tú estás en desánimo, decaído, no tienes fuerza, y alguien te da un manjar, una buena comida, un buen jugo, ¿verdad? Y te das un buen baño, te levantas de ahí, mira, fuego, fuego, y dices, vámonos a caminar, ¿verdad? Así se levantó el pueblo, listo para levantar el campamento, un ambiente optimista. Esto era todo, hermano. Habían recibido las leyes. Ahí las leyes habían pactado directamente con Dios. Estaban pactando con Dios. Oiga, era un pacto que estaban haciendo con el Señor. Amén. Bien, hay algunos que tienen dificultades con el internet. Bien, eso lo entendemos, hermano. Bien, el pueblo estaba pactando con Dios. Entonces, óyeme, Dios le estaba haciendo promesas, ¿verdad? Él le decía, yo voy a habitar entre ustedes, estaré con ustedes. Y ellos veían la gloria de Dios. Habían visto rayos y truenos allí en la montaña. Habían visto a Dios obrar. Habían oído la voz de Dios. Habían visto a un Moisés que venía transfigurado, diferente. Y esto, hermano, le estaba dando esperanza. Le estaba dando fe. Esto lo puso a ellos fuertes, ¿verdad? En la fe. Y se levantaron y empezaron a caminar. Habían pactado con Dios. Ahora bien, iban a poseer la tierra que Dios había prometido. Estos capítulos están llenos de anticipación. Profundicemos un poco y veamos cómo se cumplen las 3 primeras promesas hechas al padre Abraham. En primer lugar, con respecto al pueblo de Dios, vemos que la promesa de Dios de una gran nación toma forma. Dios le promete, haré una gran nación, sacaré una gran nación de ti. Y ahora aquí vemos a un pueblo que ya pasa de ser pueblo y pasa a ser una nación. En el capítulo 1 leemos acerca de un censo para contar cuántos hombres podían pelear en el ejército. Como podríamos ver en Números 1:46. Por eso es que número, censar, contar, por eso se llama número, ¿verdad? O también en Números 2:32, el pueblo de Dios se está convirtiendo en una gran nación. En una gran nación. Estamos hablando de aproximadamente 603,550 hombres capaces de ir a la guerra. Estamos hablando de una cantidad alarmante que podían ir a la guerra. En segundo lugar, vemos que la promesa de Dios de un lugar también empieza a tomar forma, porque le dice, yo le voy a dar la tierra que le prometí a su padre Abraham. Yo le voy a entregar la tierra en sus manos. Esta promesa está tomando forma. Una vez que se han hecho los preparativos, vemos al pueblo de Dios que empieza a marchar. Entre esos 2 periodos del censo, entre el capítulo 1 y el capítulo 4, ¿verdad? Hay ciertos ajustes. Capítulo 10, también vemos que el pueblo de Dios se prepara para recibir la plenitud de su presencia. Lo mismo que Dios le había prometido a Abraham, mi presencia irá contigo. Aleluya. Mi presencia irá contigo. Aquí está, en esta parte. Como vimos en Éxodo, el pueblo no puede acercarse a Dios a menos que esté limpio. Así, en los capítulos 5 y 6 vemos que el campamento es purificado. Dios manda a purificar el campamento. Pero ¿para qué manda Dios a purificar el campamento? Para que su presencia pudiera estar dentro del pueblo. Para que su presencia estuviese con el pueblo.
ya no solamente fuera, ya no solo en la montaña, ya no solo a la distancia, sino que ahora su presencia estaría dentro del pueblo. ¿Amén? En el capítulo 7, el tabernáculo ahora es consagrado, y en el capítulo 8, versículo 5, vemos que los sacerdotes son incorporados otra vez en sus roles, otra vez, ¿verdad? Sin embargo, los capítulos 9 y 10 también se centran en la presencia de Dios con su pueblo mientras éste avanza. Mientras éste avanza, vamos a ver en el capítulo 9 y capítulo 10 cómo la presencia de Dios continúa con el pueblo mientras éste avanza. En el capítulo 9 vemos la presencia de Dios en forma... David hablaba ahorita sobre eso, ¿verdad? En el capítulo 9 vemos la presencia de Dios en forma de fuego y en forma de nube sobre el tabernáculo. Vemos cómo la presencia de Dios ya no está lejos del pueblo, ya no está fuera del pueblo, ya no está en una montaña, ya no está en un solo hombre, sino que ahora la presencia de Dios va junto con el pueblo, y como sobre el tabernáculo vemos una columna de fuego y una columna de nube. Números 9, 15 al 17 nos narra este episodio. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube, dice la palabra, cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego del testimonio hasta la mañana. Así, dice la Biblia, versículo 16, era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Amén. Cuando se alzaba la nube, cuando se iba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Era una señal. Cuando la nube se levantaba, que llegaba a la columna de fuego, era señal de detenerse, era señal de acampar. Era una manera en la que Dios estaba hablando al pueblo. Amén. Bien. En el capítulo 2 vemos cómo el campamento estaba diseñado para que el tabernáculo y la nube o la columna de fuego adjunta siempre estuviesen en el centro o en el medio, para que el pueblo recordara siempre. Escucha bien, a mí me gustaba mucho una palabra que dice que tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Escucha bien, esto es importante. El campamento estaba diseñado de una manera, yo voy a ver si la próxima semana le presento esto. Mire, estaban, era como en un cuadro. Las 12 tribus estaban organizadas como en un cuadro, y en el centro estaba el tabernáculo. Y esto, lo que estaba diseñado era por Dios, hermano. Dios lo había diseñado así, para que el tabernáculo y la nube y la columna de fuego adjunta siempre estuviesen en el centro del pueblo, para que el pueblo recordara algo, que el Señor habita en medio de ellos, justo en el centro del campamento. Yo quiero especificar algo. Cuando algo está en una esquina, se le puede perder algo de cualquiera de las otras esquinas. Cuando algo está esquinado, está en un rincón, puede perder de vista lo que está quizás en alguna otra esquina o en algún otro lugar. Pero cuando alguien está en el centro, esto significa que puede dar una vuelta en círculo y que está atento de lo que pasa en todo lugar. Lo que podemos ver es esto, es la omnipresencia de Dios. Es la manera en la que Dios habita en todo el espacio y en todo lugar. Volvemos otra vez conforme a la clase que dábamos allá en la primera clase de fundamento de la fe, que Dios es trascendente, que Dios es inmanente, que no hay nada que esté por encima de Dios, que no hay nada que se esconda
a Dios. Entonces Dios podía observar, y no solamente observar, Dios tenía cuidado de todo el pueblo, porque Él estaba en el centro del pueblo y Él podía. Esto lo que simbolizaba era: no hay nada que se escape a la mano de Dios, y no hay nada que no esté bajo el cuidado de Dios. No hay nada que se aparte de la mirada de Dios y que pueda fallarle y que quede impune. No hay nada. No hay nada que pueda llegarle a ustedes que Dios no tenga el total control. Amén. Si es que eso es lo que miramos allí en esta parte. Amén. Bien. Creo que es fácil para muchos de nosotros sentir algo de celos, quizás, en cuanto cuando imaginamos esa cercanía, cuando miramos esa intimidad entre Dios y el pueblo, y cómo el pueblo podía visualizar la gloria de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, por causa de muchas cosas, de la misma incredulidad, de la misma desobediencia, de la falta de fe, muchas veces no podemos tener esa intimidad y esa cercanía con Dios. Amén. Entonces, en resumen, todo esto es muy, yo no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me emociona esta parte. Todo esto se ve maravillosamente. El numeroso pueblo de Dios empieza a obedecer. Tienen a Dios guiándolo de manera visible ahora en la tierra. Esto es maravilloso. El pueblo empieza a obedecer. El pueblo empieza a entrar en la obediencia. Ya está mirando a Dios, está visualizando a Dios, ¿verdad? En su tierra, está visualizando las promesas de Dios, está visualizando, aunque no están cerca ya, la tierra prometida. Están viendo el pueblo, ya el pueblo se vuelve una nación y el número está creciendo. Ya son un pueblo también que puede hablar de guerra, que puede hablar de pelea, que puede hablar de batalla, hermanos. Es un pueblo diferente. Pero luego, de repente, comienza en el capítulo 11 y comienzan a cambiar. Recuerden que muchas veces el pueblo entraba en un ciclo, y esto también a veces nos pasa a nosotros. Viene en el capítulo 11 entonces, y hasta el capítulo 16, vemos a un pueblo que le falla a Dios, a un pueblo que vuelve a caer en una depresión, a un pueblo que vuelve a caer otra vez, ¿verdad? De estar inflado, vuelve a caer otra vez y llega el castigo de Dios, ¿verdad? Pero ese mismo castigo de Dios es el que preserva sus promesas. Es difícil ver cómo con el castigo Dios preserva sus promesas. Hay queja. El pueblo se queja. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos delante de Dios por una u otra cosa? La queja es la palabra que aparece casi en cada uno de los siguientes capítulos que mencionaremos. Queja. Pese a las razones para ser optimistas, el pueblo de Dios se quejaba. En el capítulo 11:1, ¿verdad? Se quejan de las dificultades que tenían. Empiezan a quejarse. En número 11:13 se quejan de la comida. Queja, ¿verdad? En el 11:1 se quejan de todas las dificultades que tenían. En el 11:13 se quejan de que no tienen comida. En el capítulo 12, versículo 1, María y Aarón, la familia de Moisés, hablan en contra del hombre de Dios y se quejan. Solamente a Moisés puede hablarle Dios. Solamente él puede hablar con Dios. Solamente es que él se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Es que él se cree que es el único que está pegado con Dios. Se quejan, murmuran, hablan de él. Finalmente, en el capítulo 13, llegamos a la peor transgresión del pueblo, porque es aquí donde el pueblo demuestra que no confiaba en que Dios les daría la tierra. Miren qué giro, qué salto más grande hacia la incredulidad, hacia la rebelión tiene el pueblo. Vienen inflados, vienen victoriosos, vienen llenos de optimismo, y de un pronto a otro empiezan, cuando le llega la aflicción, cuando le llega el problema, cuando le llega la dificultad, cuando no tienen comida, ¿verdad? Empiezan a decaer y a olvidarse de las cosas que Dios había hecho con ellos, y hasta a olvidarse de las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado así? ¿Cuántos de nosotros una y otra vez nos hemos olvidado
de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Nos hemos olvidado de cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros en el pasado, y pues vivimos en un presente muchas veces lleno de desconfianza delante del Señor. Llegamos a esa parte en el capítulo 13. Amén. En este famoso capítulo, el Señor instruye a Moisés para enviar espías a la tierra prometida. Le dice, ve, envía espías. 12 espías van y reconocen la tierra, ¿verdad? Conocemos esa historia. Pero al regresar, este fue su reporte, versículo 27 al 28. Nosotros llegamos, dicen ellos, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente Dios tenía razón. Oiga, ellos le dan la razón a Dios. Ciertamente, como Dios dijo, fluye leche y miel. O sea, es próspera. Tiene uvas grandes, manzanas grandes. Óyeme, tiene mucha comida. Ahí hay de todo, dicen ellos, ¿verdad? Hay de todo. Ciertamente fluye leche y miel. O sea, es una tierra bendecida. Y este es el fruto de ella. Le llevaron frutos grandes, maravillosos, hermosos. Más, dice, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades que están alrededor son, no dijeron grandes, son muy grandes. Y no solamente muy grandes, son fortificadas. Y no solamente ellos añaden, siguen añadiendo, siguen diciendo, no solo grandes, no solo fortificadas, también vimos allí a los hijos de Anac, a los hijos de Anac. Eso no era exactamente, o sea, que eran gigantes, malvados, malísimos. Eso no era exactamente el reporte que Moisés esperaba. Ese no era el reporte que Moisés quería oír. Eso no era lo que él quería escuchar. El reporte de Caleb en el versículo 30 sí era lo que Moisés quería oír. Hay dos tipos de gente en las iglesias. Hay dos tipos de gente que da reporte. Hay dos tipos de gente que ven las cosas desde un ángulo diferente. Ellos van al mismo sitio. Ellos están en el mismo pueblo. Ellos están siendo enviados por el mismo hombre. Ellos están viendo la misma tierra. Ellos están llevando la misma fruta. Ellos están viendo todo igualito. Están viendo todo de la misma manera. Pero ambos lo ven desde un foco diferente o distinto. Amén. Diferente. Muy distinto. Entonces hay un reporte diferente. Por uno que fue. Por uno que vio lo mismo. Pero él lo vio con los ojos de Dios. Dice, Caleb dice, cállense, déjenme hablar ahora. Calle el pueblo, cállense todos. Y dijo, subamos luego y tomemos. Ven, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos. O sea, sin importar lo que estos dijeron, sin importar lo que estos vieron, sin importar lo que ellos han dicho, dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aleluya. Más podremos nosotros que ellos. Esas eran palabras de fe. Esas eran las palabras de confianza en el Dios de la promesa. Pero de los 2 espías, solamente Caleb y Josué respondieron con fe. Los otros 10 espías se quejaron de que la victoria era imposible. Y como suele pasar, lamentablemente, los espías no eran los únicos que no tenían fe. Escucha la respuesta del pueblo en el capítulo 14. Dice el pueblo ahora, escuchó las 2 vertientes. Escuchó las 2 maneras, los 2 enfoques, y el pueblo entonces gritó y dijo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud,
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos, dijo el pueblo. Oiga, qué poca fe tuvo este pueblo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Gritó el pueblo. ¿Por qué? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa o sean llevados esclavos por esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Oigan lo que dice esta gente. Vamos a designar un capitán, otra gente, y volvámonos a Egipto. O sea, vamos a soltar en banda a Moisés. Vamos a soltar en banda a este loco. Vamos a soltar en banda lo que dijo Caleb y lo que dijo Josué. Vamos a volver otra vez a la esclavitud. Preferimos ser esclavos que pelear por nuestra libertad. Preferimos volver otra vez a Egipto que pelear por ser un pueblo libre, que creerle a las promesas del Dios Todopoderoso, que creerle al Dios de los milagros. Y muchos de nosotros, hermanos, volvemos a Egipto o preferimos Egipto que seguir los caminos del Señor. Y por eso vemos mucha gente que se descarría. Vemos mucha gente que se devuelve. Vemos mucha gente que mira otra vez atrás y que vuelve al mundo. ¿Por qué? Porque prefieren lo que el mundo le ofrece con facilidad aparente que lo que Dios le ofrece teniendo que pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Porque no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano tiene un costo. Ser cristiano cuesta mucho. Amén. Así que es lo que vemos aquí, hermano. ¿Verdad? Es lo que vemos aquí. ¿No nos será mejor volver a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, este era un motín, hermano. Estaban creando un motín. Se estaban rebelando en contra del hombre de Dios y en contra de la voz de Dios que era en Aarón. Y peor aún, quieren volver a la esclavitud. Moisés y Aarón se apresuran en enseñar que su rebelión no es contra ellos, que su rebelión no era contra ellos. En un capítulo 14:7, no quieren ser un pueblo separado, no quieren una tierra separada, no quieren bendecir a las naciones, le dijo Moisés, no quieren la presencia de Dios. Ahora bien, vale la pena hacer una pausa aquí para reflexionar sobre las raíces de su pecado y a menudo nuestro propio pecado, un estado espiritual subyacente. El pueblo recibe comida sobrenatural, por lo que no tienen que trabajar. Han sido rescatados milagrosamente de Egipto sin tener que pelear ni una sola batalla. Es un pueblo que tiene un líder fiel, tienen la ley de Dios delante de ellos. Es fácil ver cuán bendecidos han sido y cuán inapropiada es su queja. Pero, ¿con qué frecuencia ese mismo pueblo que ha visto milagros, ese mismo pueblo que ha visto a Dios obrar, que ha oído a Dios, ¿verdad? Que ha sido bendecido por Dios, cuántas veces, hermano, ¿verdad? Le ha fallado? Pero ¿con qué frecuencia vemos nosotros y tenemos nosotros esa misma actitud? Lo juzgamos, lo condenamos, pero frecuentemente nosotros actuamos igual o peor que este pueblo. La insatisfacción trae queja, ¿verdad? Nos quejamos de Dios, nos quejamos, estamos insatisfechos, pecamos, ¿verdad? Y decimos que Dios nos ha dejado. Esta insatisfacción pecaminosa nos dice más acerca de nuestras almas que nuestras circunstancias. Cuidado con el descontento que tenemos y con el descontento que mostramos, no delante de un pastor, no delante de un líder, no delante de una congregación, no delante de algo que pasa o que acontece
en el pueblo de Dios, cuando nos levantamos, cuando nos quejamos, cuando permanecemos en esa queja y en esa murmuración y en esa crítica, no lo hacemos contra el hombre, no lo hacemos contra la congregación, no lo hacemos contra un pueblo, lo hacemos contra el Dios que nos ha llamado, contra el Dios que nos ha escogido. Amén. Así es que hasta aquí hemos llegado, hermanos. Hasta aquí estamos. Así es que si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere compartir algo, este es el momento para hacerlo. Pueden abrir su micrófono y podemos compartir de lo aprendido o alguna experiencia o algo que quieran conversar. Este es el momento. Amén. Amén, hermanos. ¿Algo que comentar, que decir? Pastor. Amén. Bueno. Yo siempre tengo que estar, porque no me quedo callada. Realmente estamos viviendo como en ese tiempo del pueblo de Israel, como usted decía, que siempre antes de ponernos la mano al Señor, lo que vivamos criticando, lo que vivamos es hablando mal del otro, aún siendo creyente, quejándonos diariamente, aún lo poco y mucho que Dios nos ha dado, a veces hasta nos quejamos. Y hay que pedirle cada día más al Señor que nos perdone. ¿Por qué? Porque Él, por su amor y su misericordia, Él siempre ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Que nos libre y que nos ayude a ser como Josué, que no importaba los gigantes que había, para él ir a pelear esa batalla hasta que la ganó, que tener la fe como lo tuvo él. Porque realmente estamos viviendo un mundo muy difícil y solamente en el Señor podemos ganar esta batalla. Gracias. Amén, gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar, hacer algún comentario? Me dice la manera Eunice que hay que mantenerse firmes, ¿verdad? Firmes. No terminé de leer esa parte, pero aquí hay que mantenerse firmes. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que hemos hablado de la clase? Amén, amén, pastor. En cuanto a los espías que enviaron, yo aquí veo un paralelo con lo que es el pueblo de Israel, el caso de Goliat. Si nosotros miramos el punto de vista de los espías, se enfocaron en el gigante, en lo grande que era el problema, y no se enfocaron en el Dios que ellos tenían, que fue lo mismo que hizo Saúl y el pueblo cuando vio a Goliat. Ellos se enfocaron en ese gigante y vivían escondidos. Cuando nosotros leemos el discurso de David en cuanto a esos gigantes, David nunca se enfocó en sí mismo. Si David se enfoca en sí mismo, se mete en cobardía igual que su pueblo. Pero él se confió en el Dios que él tenía. Nosotros criticamos a esa gente, pero muchas veces somos igualitos. Cuando el problema es pequeñito, confiamos en Dios. Cuando el problema es grande, nos acobardamos. Y tenemos que entender que cualquier cosa que se nos presente, por grande que sea, el Dios que le servimos es mucho más grande. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias a lo que han comentado por el chat también. Amén. Gracias a ustedes por estar ahí. Pronto, hermanos, estaremos dando otra conferencia aparte, así que ustedes saben y pueden ir invitando personas. Así es que, nada, gracias por este tiempo, gracias por permanecer ahí y pues damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y por bendecirlo. Así que para la próxima semana terminamos con el libro de Números, si así el Señor lo permite. Amén. Así es que gracias por estar ahí. Yo sé que muchas gente habían salido por causa del internet. Este es un tiempo bien difícil. Así es que, hermano, perseveremos, no se cansen, no se agoten y nada, yo sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Así es que no se agoten, hermano. El camino es largo, pero es para vencedores. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esos hermanos y hermanas, por los que han tenido que salir por causa del internet. Ayúdanos a perseverar en ti.
a creer en ti, Señor, y que estos conocimientos podamos llevarlos a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, más tarde les voy a compartir este material por el grupo, hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga mucho a todos y todas.